diferentes. Mientras que cuando hacemos referencia a las tierras bajas, cada grupo étnico es una historia totalmente diferente, con su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los autores dicen, lo andino es más o menos homogéneo, es más o menos igualito, si quiere. Mientras que lo que son las tierras bajas, todo es heterogéneo, todo es diferente, ¿no? El guaraní, por ejemplo, con el chiquitano, que son vecinos, pero son historias totalmente diferentes. El chiquitano con el guarayo, de igual manera. El guarayo con el sidiono, que son vecinos, igual, ¿no? No tienen casi nada que ver en sus costumbres, en sus tradiciones, en todas estas cuestiones. ¿Sí? No tienen nada que ver en esto. ¿Ya? Entonces, esto es, por eso les vuelvo a decir, es como les digo, entonces muy heterogéneo cuando hablamos de las tierras bajas, ¿no? Entonces los autores dicen hay más de 30 lenguas. Difícil de que uno aprenda más de las 30 lenguas. Familias lingüísticas son más de 10, ¿no? Entonces, y hay algunos pueblos de los que no se conocen sus orígenes, de dónde surgieron, pero están ahí. Entonces, teniendo este panorama, los autores dicen, entonces, ¿cómo podemos clasificar a los grupos étnicos que viven en las tierras bajas? Ellos dicen, hay 4 maneras de clasificarlos. Uno va a ser el criterio demográfico. ¿Eso qué quiere decir? Clasificar a los pueblos de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenga, ¿no? Entonces, decir, el grupo más importante o el pueblo más importante va a ser el que tiene mayor cantidad de habitantes. En este caso van a ser los chiquitanos. ¿Sí? No me acuerdo ahorita, no tengo a mano los datos del censo, pero los chiquitanos son como 80,000. ¿Sí? El segundo grupo van a ser los guaraníes, que son alrededor de 50,000. ¿No? El tercer grupo, por el número de habitantes, en importancia van a ser los mojeños, que son alrededor de 40,000. Y el cuarto grupo en importancia van a ser los guarayos, que son alrededor de 10,000 y piquito, y alguito más. Y los otros hacia abajo, ¿no? Empezamos a contarlos, pero hacia abajo, ¿ven? Entonces, es decir, un criterio es clasificarlos por la cantidad de habitantes que tienen. Entonces, por el número de habitantes, vamos a decir cuál es el pueblo más importante, el que tiene mayor cantidad de habitantes. Y los vamos diciendo, el que tiene mayor, el que tiene menos, los vamos ordenando así. ¿Sí? Ese es un criterio. Un segundo criterio va a ser el origen cultural común, es decir, ¿de dónde surgieron? ¿Sí? ¿De dónde surgieron estos pueblos? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver, por ejemplo, del tronco lingüístico o de la familia lingüística guaraní, si ustedes se hacen, imagínense estos mis garabatitos, ¿no? Imagínense que este es un tronco de un árbol, esta es una rama, esta otra rama y esta es otra rama. Entonces esto es un tronco lingüístico, es decir, lo guaraní, lo guaraní. Aquí lo voy a escribir, ¿sí? Este es el tronco lingüístico, esto es lo guaraní, ¿sí? Ahí, ¿no? El tronco lingüístico guaraní, de aquí surgieron 4 pueblos. Los chiriguanos, perdón, 3 pueblos. Los chiriguanos, los yuquises, esos los que están en la frontera por los ríos que hay entre lo que es Cochabamba y Santa Cruz por el Chapare, ahí están los yuquises. Hay una canción que dice, las Asayuki no morirán nunca jamás, ¿no? Pero lo que sí me acuerdo, los yuquises son 200 y ahora con el coronavirus deben ser menos ya, ¿sí? Porque murieron. Y después los guarayos, ¿ven? De este tronco de aquí, de los guaraníes, surgieron, en la actualidad, con el tiempo surgieron 3 pueblos. Los chiriguanos, los yuquises y los guarayos. ¿Cómo explicamos esto? Que los guaraníes, desde épocas pre-incas, incluso desde mucho tiempo atrás, empezaban a hacer migraciones hacia el norte en busca de su tierra sin mar, de su tierra prometida, si quieren, ¿no?
Entonces ellos venían pues en diferentes años, oleadas migratorias, dicen los historiadores. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense que el 2020 viene un grupo, el 2025 va a venir otro grupo, el 2015 vino otro, pero por diferentes caminos, ¿no? Los guarayos vinieron por el Brasil y entraron por la Chiquitanía, pero de tal, porque los guaraníes decían por donde está Camiri, Charagua, por ahí hay unas cordilleras todavía, unas lomas. Ellos decían, por ahí está nuestra tierra sin mal, nuestro paraíso, ahí en el norte, porque ellos venían desde el Paraguay, ¿sí? Del noreste argentino, ahí por ahí vivían los guaraníes, entonces ellos decían, nuestro paraíso, que para nosotros los católicos, nuestro paraíso está en el cielo, para ellos estaba en el norte. Y decían, por donde está otra vez, Camiri, Charagua, por esos lugares, ahí está, en esas montañas, ahí está nuestro paraíso, nuestra tierra sin mal, decía. Y ellos decían, hay que emigrar allá, pues hay que irnos al norte. Entonces los chiriguanos, perdón, los guarayos vinieron por el Brasil, se pasaron pues de Camiri y llegaron a lo que ahora es la provincia de Guarayos. Entonces a un lugar mucho más húmedo, selva alta, con ríos navegables. Entonces con el tiempo ellos fueron adaptando su idioma, empezaron a crear nuevas palabras, nuevos conocimientos. Entonces con el tiempo fueron un pueblo independiente de sus antepasados guaraníes. Los yuquises llegaron hacia tierras húmedas igual, hacia los ríos, ¿no? Hacia el Chapare. Entonces ellos se volvieron hábiles cazadores y pescadores, ¿no? Los chiriguanos van a ser los que van a venir directo hacia el norte, pero van a ir mezclándose con los chanés, ¿no? Entonces van a venir hacia lo que van a venir a sentar donde está Camiri, Charagua, por esos lados, pero ellos ya no van a estar puros, sino se van a ir mezclando con los otros pueblos que ellos han ido dominando en su caminata hacia el norte, buscando su famosa tierra sin mar. Entonces, por eso se habla de tronco lingüístico, ¿sí? O si quieren, familia lingüística. El tronco lingüístico guaraní, de ahí surgieron tres pueblos, los chiriguanos, los yuquises y los guarayos. Tronco lingüístico arawak, ¿sí? Otra vez, aquí lo de azul, ¿sí? El arawak, ¿sí? De ahí nacen los moxos o los mojos, ¿sí? Ahí están los baures y los chanés. Los chanés eran los que vivían donde ahora está sentada la ciudad de Santa Cruz y desaparecieron, pues, ¿no? Porque fueron sojuzgados, fueron dominados primero por los chiriguanos, porque los guaraníes que llegaban a la zona mataban a los chanés y a las mujeres chanés les hacían sus esposas. Entonces, por eso había un mestizaje cultural. ¿Sí? Entonces, había el mestizaje cultural. Entonces, los guaraníes hicieron desaparecer a los chanés y los españoles también, ¿sí? O los, ¿cómo se llama? O los cruceños de ese entonces. Entonces, otra vez, una familia lingüística arawak, que ellos vienen del Brasil, de los ríos que están en el Brasil, los afluentes al Amazonas son en esos ríos que ellos vivían y entonces de ellos vienen al sur oeste. Llegan hacia lo que es el Beni, Moxos, llegan a las llanuras de donde está la ciudad de Santa Cruz, por eso se llaman las llanuras del Gran Grigota. Grigota era un cacique chané, ¿sí? Entonces llegaron hasta ahí, pero con el tiempo, digamos, se olvidaron y se independizaron y empezaron a crear nuevas costumbres, nuevas tradiciones de sus orígenes, que era el origen arawak, así, ¿no? Tenemos otro tronco lingüístico que son los pano, que están ubicados en Bolivia, que es en la triple frontera, ¿no? Entre lo que es el Brasil y el Perú, en el norte de Bolivia. Y de ese tronco lingüístico surgieron los Pacahuara y los Chacobo, ¿sí? Tenemos otro tronco lingüístico de los Tacana, ¿sí? Que están en La Paz, en lo que es ¿cómo llaman? El Alto Beni se llama ese lugar, se llama el norte de La Paz. Entonces, de los Tacana, dicen, ¿quiénes están ahora viviendo? Dice,
Los takana nomás siguen nomás, pero hay una discusión entre los antropólogos que dicen los takanas y los panos son, algunos dicen son lo mismo, ¿no? Pano y takana. Otros dicen no, no, no. Por eso que en este caso los autores que escriben este texto dicen, no, sí, hay este problema, pero nosotros estamos poniendo como si fuera otro grupo lingüístico también. Luego hay unos grupos, hay grupos étnicos que viven en el Chaco, pero no se sabe su origen. ¿Sí? Los ayoreos, las señoras que alguna vez ustedes han ido antes del coronavirus, antes de que haya la famosa cuarentena larga, han ido a la bimodal, hay unas señoras que están ahí donde uno compra el uso de terminal que nos van diciendo, dame quinto, ¿sí? Ellas son señoras ayoreas. ¿Ya? Entonces, no se sabe de dónde surgieron ellos, cuál es el tronco lingüístico, cuál es su origen, de dónde ellos, de qué familia lingüística surgieron, no se sabe, pero están ahí, ¿no? Entonces, como ellos vivían tradicionalmente en el Chaco, entonces, es decir, están ahí en el Chaco y y luego están los matacos. No sabemos de dónde surgieron también los matacos, están ahí. Y yo no sé, pero yo no conozco Villamontes, pero los matacos están asentados por ahí, a orillas del río Pilcomayo, ¿no? Y dice que son buenos para pescar el sábalo y comer sábalo. Sí, a todos con los que hablé sobre los matacos, siempre me decían, por aquí, por este lado de la boca, entra el sábalo frito, ¿no? O cocido, y por este lado de la boca salen los huesos. Varias personas me dijeron lo mismo. Ellos no están escogiendo como nosotros, no, ellos meten y por un lado y por el otro lado están escupiendo los huesos, ¿no? ¿Usted lo hizo igual? Sí, son buenos pescadores, ¿no? En esta época de frío, cuando los sábalos empiezan a arribar, ellos dicen, hacen plata. Sí, la gente que conoce a los, a los matacos me decían, ellos en la época fría, cuando se puede pescar, ellos hacen plata porque pescan que da miedo. Y en la época ya de veda, cuando ya no se puede pescar, entonces ellos con lo que pescaron, ganaron, tuvieron plata, empezaron a comprar de todo, ¿no? Heladeras, motos, bicicletas, todo. Y en la época que no se puede pescar ya, desde ellos se les acabó la plata, empiezan a vender todo lo que han comprado, pero a mitad de precio, ¿sí? Y empiezan a alimentarse, algunos me decían, se alimentan, especialmente en los meses de octubre, noviembre, cuando es más seco y caliente, de cupesí. Para los que son vallegrandinos y para los otros que somos collas es nomás el algarrobo. Pero para los otros es cupesí, ¿sí? Dicen que Sí. se alimentan de eso, ¿no? Y además no es mala idea porque he conocido casos en los valles de Potosí que ellos hacen alimentos balanceado para los animales de cupesí, hacen harina de cupesí, hacen varias cosas. Es nomás, parece un fruto interesante y además que el cupesí, digamos, se empieza a cosechar cuando no hay otro producto en el Chaco. ¿Sí? Octubre, noviembre, por ahí es que el cupesí está. Cuando los otros productos no están maduros, entonces la naturaleza es tan sabia pues, que nos deja, que nos alimenta con esto, ¿no? Dicen, ¿y Después hay no otro son sí. japoneses? De origen japonés oriental, los No, no, takanos. no, nada que ver con eso, nada Porque que ver. el nombre. No, se los conocen, nosotros le conocemos como Mataco, pero el nombre original es Huenayek, algo así, los Huenayek, Ah, ¿ya? Entonces, nada que ver con nosotros. Son nativos de ahí, pero no se sabe, pues, de qué familia vinieron, de dónde surgieron, pero están ahí también, ¿no? Y hay otro grupo grande, dice, de los que no se sabe también su origen, ¿no? Y otro grupo grande, digamos, estos son los otros, los anteriores eran del Chaco, que estaban ahí en el Chaco, pero no sabía su origen, ¿no? Ahora otros grupos que están metidos, están en todas las tierras bajas, pero que no se sabe su origen, especialmente, por ejemplo, de los chiquitanos, ¿sí? Nosotros conocemos ahora como la cultura chiquitana,
o la chiquitanía o la chiquitania, como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Pero históricamente no había una cultura chiquitana, ¿sí? Entonces, si uno va revisando un poco antes de llegada de los españoles y todo, en toda esa zona había montonera de grupos étnicos, muchos grupos étnicos. Con la llegada de los, ¿cómo se llama? Con la llegada de los españoles, la creación de la ciudad de Santa Cruz, las misiones jesuíticas, todo esto empezaron a cambiar siquiera o a culturizar a muchos de estos grupos étnicos. Imagínense, por ejemplo, en la misión de Concepción, cuando se estableció la misión, habían como 10 grupos, 10 o en su caso 8 grupos étnicos que entraron a la misión. Y en la actualidad apenas hay uno que se llaman chiquitanos. Eran diferentes grupos con diferentes grupos étnicos con diferentes idiomas, costumbres, tradiciones, todo lo que ustedes quieran. ¿Ven? Pero con el tiempo empezaron a morir, a morir, a morir y ahora no se sabe quiénes son. Entonces, por eso se dice que de los chiquitanos no se sabe cuál es el origen. ¿Sí? Y además, yo no sé si alguno de ustedes ha ido a pasear por allá, pues no, antes del coronavirus, pero los chiquitanos de San Javier hablan un chiquitano totalmente diferente que el de Concepción. Y los dos, Concepción y San Javier, totalmente diferente del chiquitano de San Antonio de Lomerío. Dicen, Era ¿no nomás. puede escribir alguito en chiquitano No, no diferente? conozco eso. No sé, eso sí que no sé, ¿no? Nada, ni una Entonces, palabra. los chiquitanos de San José Buenos días. hablaban diferente, su idioma era diferente de los chiquitanos de San Ignacio, de Santa Ana, de San Rafael, es todo un lío. Recién en estas épocas se está enseñando el chiquitano a todos de la misma manera, ¿no? Pero no se habla, no se dice la lengua chiquitana, sino se habla del bésiro, con acento, B grande, bésiro. ¿Sí? Esa es la lengua que se está enseñando en la actualidad en toda la chiquitanía, para que todos más o menos entiendan lo mismo. Es como el quechua, digamos, uno está en Cochabamba y más o menos entiende el quechua, se va a Potosí, entiende, es el mismo quechua. Hay algunas palabras, sí, pero uno se defiende, pues se vive bien. Imagínense, de San Javier a Concepción son unos 50 kilómetros, pero no se entendían entre ellos. ¿Y esto es por qué? Porque en cada misión hubieron diferentes grupos étnicos y en las misiones se hablaba solamente dos idiomas, ¿sí? Dos idiomas, el idioma de los jesuitas, que era el castellano, y el idioma del grupo mayoritario, es decir, de los diferentes grupos étnicos que había. Entonces escogía el grupo que tenía mayor cantidad de habitantes, ¿sí? Y entonces el idioma de él tenían que hablar todos los demás. Imagínense, en Concepción, decíamos, habían 8 grupos étnicos. 7 tenían que aprender a hablar el idioma de uno de ellos, de un grupo étnico, y el idioma de los curas más. Entonces, por ahí que cada cual aprendió a hablar el chiquitano, si quieren, todo mezclado con su propio idioma. ¿Y ¿Sí? chiquitano de Concepción o de dónde, de qué El de están enseñando? Concepción. El de Ah, ya. Concepción. El de San Javier, por ejemplo, en Sí. San Javier, para que vean cómo es de complicado, el chiquitano de San Javier tiene dos idiomas. En el chiquitano de San Javier hay un idioma para los hombres y un idioma para la mujer. Entonces, la mujer aprende el idioma de la mujer solamente. El hombre tiene que aprender el idioma de los hombres y el idioma de la mujer. Yo no sé si alguna vez fueron allá y a los chiquitanos de San Javier les llaman los paiconecas y de manera despectiva los paicos. ¿Qué significa Hasta hay eso? canciones, ¿no? Hay canciones de carnaval. La paica había dicho que no sé qué, no me acuerdo muy bien, pero hay una canción de carnaval. ¿Qué ¿Sí? significa La eso? paica, como al decir la India. Ah, ¿Sí? ¿Ven? Esto es, ¿no? Así digamos, de complicado es. ¿Ven? Entonces, hasta ahora hemos hecho dos clasificaciones, ¿no? Decíamos, criterio demográfico es la cantidad de acuerdo a la cantidad de habitantes. El que tiene mayor cantidad, ese es el más importante. Otro criterio, el origen cultural común o el grupo lingüístico.
o el tronco lingüístico, si quiere. ¿Sí? Hemos ido mirando. Ahora, la tercera manera de cómo clasificar a la gente de las tierras bajas es ver las diversas evoluciones históricas. ¿Sí? Entonces, hay algunos primero decir que en las tierras bajas, digamos, los españoles, los colonizadores españoles no tuvieron pues mucho, no les gustó mucho esto de vivir por allá por el hecho de que no había riqueza fácil, pues como había en Potosí. Entonces la gente en Potosí podía hacerse rico de manera rapidita, mientras que en las tierras bajas no, ¿sí? No había oro ni plata, entonces fueron los jesuitas, en su caso, y los franciscanos en el Chaco, los que van a ir, digamos, a cristianizar a los indígenas y de ahí va a surgir una cultura diferente, ¿sí? En otros casos, los indígenas han sido cazados, atrapados si quieren, para venderlos como mano de obra gratuita o si quieren para venderlos como esclavos en las haciendas, no solamente de la corona española, sino también hacia el Brasil, ¿sí? Los del Brasil tenían a sus famosos exploradores que se llamaban los mamelucos o bandeirantes, eran los exploradores portugueses, ¿no? Que iban buscando igual riquezas, agarraban indígenas, los agarraban presos y los vendían a las haciendas de donde se producía caña de azúcar, ¿ve? Entonces era mano de obra barata. ¿No eran los colonizadores, ellos dicen, los que los consideraban los indígenas? ¿Cómo dices? A ver otra vez. ¿No eran los colonizadores a los que consideraban los indígenas? O sea, les decían, eran los colonizadores, creo, imperialistas, no sé qué más decían. No, no, en este caso decimos colonizador es el español que viene y domina, Ya, ¿sí? Entonces a los indígenas los agarraban y los vendían como mano de obra, como esclavos. Venían los curas y los metían a las misiones, ¿ve? Y de ahí nació una identidad totalmente diferente. Habían otros que escapaban del contacto de los curas y de los españoles, ¿sí? Entonces, decir, ellos siempre escapaban, mientras no se topen con los blancos, mejor, ¿sí? Luego otra gente que tomaba contacto con los indígenas, pero siempre para aprovechar su mano de obra o su conocimiento de la selva, ¿sí? Entonces, siempre nosotros hemos visto, o desde las ciudades, hemos visto a los indígenas como inferiores a nosotros. Entonces los contratamos siempre para explotarles, para robarles el conocimiento, sacarles conocimiento y ya está. ¿Ven? ¿No? Entonces, sí, hay grupos que antes han evitado el contacto con los blancos y con los religiosos, y con los jesuitas o con los franciscanos. En la actualidad también hay grupos que están empezando a tener contactos recién con la sociedad dominante. ¿Sí? Entonces están en ese proceso, si quieren, de civilización, ¿no? Es decir, desde nuestro criterio, la iglesia evangélica, la iglesia católica está enseñando, si quieren, la religión a esta gente. Pero no es una forma, no es otra forma también no es una forma más que de aculturizar a la gente, porque le estamos diciendo, deja de creer que el tigre es un dios, ¿no? Que la sicurí es un dios, que, ¿cómo se llama esta? Que la sicurí es un dios y entonces empezar a creer en el Dios católico, ¿no? En el Dios católico, en Jesucristo, su único hijo y todas estas historias, ¿ven? Están diciendo, deja tus propias creencias y asumí estas. ¿Ven? Esta es la cuestión. Y el cuarto grupo van a ser los grupos que están en condición socioeconómica actual, es decir, cómo están viviendo ahora. ¿Sí? Una primera es el condicionamiento ecológico, entonces eso hace que la gente, algunos grupos indígenas sean cazadores, pescadores y recolectores. Otros sean horticultores, es decir, que se dedican a cultivar la tierra, pero siempre en función de su propio sustento. Por ejemplo, los chiquitanos,
Los guaraníes cultivan la tierra, pero para comer ellos, no para vender en el mercado, ¿sí? Los yuquises, los yuracarés, por ejemplo, ellos sí, ellos eran dedicados a la caza, a la pesca y a la recolección. ¿Ven? Otro grupo de indígenas son peones de haciendas. Es decir, de una u otra manera llegaron a trabajar en las haciendas y estos, digamos, en las haciendas, trabajan en las haciendas pero por un salario miserable y además el patrón les vende productos a precios, digamos, exorbitantes. Es decir, imagínense, si una cerveza para nosotros cuesta, qué sé yo, 15 pesos, para ellos costará 45. ¿Ven? Entonces ha llegado un momento en que los indígenas están pues endeudados hasta sus nietos. ¿Sí? De ahí que las mismas Naciones Unidas denunció que en Bolivia, especialmente en el Chaco chuquisaqueño y el Chaco tarijeño, hay gente que está todavía viviendo en condiciones de esclavitud. ¿Sí? Los hacendados son los que están agarrando esa mano de obra barata. Después hay otro grupo de indígenas que viven ya en pueblos, ¿sí? Que se dedican a actividades artesanales, ¿no? Viven en las márgenes del pueblo, pero ya han asumido la lógica o, digamos, la concepción de vida de la gente de pueblo, de la gente blanca, si quiere, ¿no? Entonces uno va a San Javier, por ejemplo, ahí están los que hacen horcones, ¿no? Para los corredores, los que hacen mojones con cara, los que hacen aretes con plumas de aves, anillos de chonta, ¿no? Uno va a Guarayos, Ascensión, ahí hay gente que se dedica a tejer hamacas, a tejer, ¿cómo se llaman? Pues estos son unas especies de bolsas, no me acuerdo, pero los quechuas y aymaras llaman chuspa, son las chuspas, pero en Guarayos, entre los Guarayos y los guaraníes, los chiquitanos también hacen para llevar, digamos, cuadernos y todo, pero es como una cartera grande que es para hombres y mujeres, pero no me acuerdo cómo llaman ellos. En el occidente eso se llama chuspa, ¿no? Entonces eso hacen, ¿ven? Pero ya están viviendo de eso, ¿ven? Ya no están cultivando, no van a cazar, a pescar, viven de la artesanía, ¿sí? Otro grupo de gente, pero en menor cantidad, son los que viven bajo tutela misional. ¿Eso qué quiere decir? Los que recién tomaron contacto con la sociedad dominante están siendo cuidados, entre comillas, por la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. ¿Sí? Y hay otros que de manera voluntaria, digamos, han asumido el reto de decir, yo hasta aquí llegué, ¿no? Dice, mi cultura, mi grupo étnico no tiene futuro como tal, así que entonces de manera voluntaria voy y me asumo a la sociedad dominante. O sea, me olvido de mi propia cultura y me meto con los otros para que de esa manera más o menos tenga una oportunidad de vivir, ¿sí? Entonces, una aculturación voluntaria, si quiere. Algunos autores hablan de un suicidio étnico, es decir, eso hacen los yuquises, por ejemplo. El yuki dice, como yuki no tengo futuro. Entonces tengo que asumir otros elementos culturales para que yo pueda sobrevivir en ese otro mundo totalmente diferente. Si no, estoy frito. ¿Bien? Estoy frito. Como yuki no tengo futuro. Entonces tengo que asumir otras costumbres, otras formas de hablar, otras formas de vestirme para que los otros me tomen en cuenta, pero ya no como yuki. ¿Bien? Esta es la cuestión. ¿Sí? En el último capítulo de la segunda parte del texto hace referencia digamos, a la síntesis, es decir, cómo es que están los grupos étnicos en la actualidad en lo que son tierras bajas, ¿no? Entonces habla ahorita les digo, de 4 situaciones igual, claramente diferenciadas unas de otras, ¿sí? Lo más común, dice, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza lo más común para los indígenas de las tierras bajas? Es el condicionamiento ecológico y el condicionamiento desde la sociedad dominante.
Por el condicionamiento ecológico, hace rato decía, van a ser cazadores, pescadores, recolectores, por el lugar donde viven. En algunos casos van a ser horticultores, ¿no? Van a cultivar la tierra. Después ganaderos no hay, ¿sí? Agricultores no hay porque el agricultor produce para vender en el mercado, les decía, ¿no? Entonces ellos van a ser cazadores, pescadores, recolectores, de acuerdo a la zona donde están viviendo, ¿sí? Y el otro elemento va a ser el condicionamiento de la sociedad dominante, es decir, cómo la gente que vivimos en las ciudades les vemos siempre a los indígenas como mano de obra barata, ¿eh? Siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen algunos grupos étnicos? Para evitar el contacto con los blancos, siempre dicen, empiezan a evitar el contacto, ¿no? Las malas lenguas dicen que de los yuracarés, legalmente se dicen que son 3.000 habitantes, pero extraoficialmente las malas lenguas dicen que hay otros grupos de yuracarés que evitan el contacto con los blancos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el blanco siempre es sinónimo de malo. El blanco siempre es caray o carayana, ¿sí? Les voy a escribir por aquí, caray o carayana. Escriban chiquitano, le dicen. Claro. Carayana. Y para los quechuas y aymaras es cara. Los guaraníes dicen el blanco es caray, ¿sí? ¿Cómo traducimos nosotros, digamos, al castellano? El significado de caray es como la antigente. El guaraní dice, o el chiriguano dice, yo soy, el chaqueño, ¿no? El indígena chaqueño dice, yo soy gente. Y el blanco es caray, es antigente. Donde va el blanco se friega todo. Donde va el blanco, donde pisa el blanco todo se friega. Es malo el blanco, por definición es malo. ¿Ven? Esto es. Ahora, ¿quiénes dicen carayana? Los guarayos, los mojeños. En el norte, el blanco es carayana. Cuando digo blanco, no estoy diciendo, pues no estoy hablando de los chocos, ¿sí? Todos los que no somos indígenas. Cuando yo trabajaba en Guarayos, y la primera vez que fui a un pueblo que se llama, ¿cómo se llama? Ya me olvidé ahorita, pues, Yaguarú, un pueblo guarayo. La primera vez que llegué ahí, los chiquitos a mí me miraban y me decían, carayana, carayana, y todo el mundo escapaba a sus casas. Algunos que, no que estaban lejos de su casa, detrás de los árboles, me sacaban su cabecita y decían, carayana, carayana. Era yo nomás, tampoco soy blanco, pues, ¿no? Entonces, por eso les digo, todo aquel que no es indígena es carayana, es malo, ¿sí? Y entre los quechuas y los aymaras es cara. Este apóstrofe de aquí hace que tenemos que pronunciar así como que estuviéramos atragantando. Cara. El cara siempre es malo, ¿sí? Es el que vive en las ciudades, ¿sí? El indígena que se va a la ciudad y empieza a ser comerciante, empieza a explotar a los otros indígenas, ese es cara. ¿Ven? Ese es el cara. Entonces, es decir, en todo lado hay esta concepción que el cara o el de las ciudades siempre está mirando al indígena como mano de obra barata, ¿sí? Entonces hay una constante, digamos, un constante dominio de la sociedad dominante sobre los grupos indígenas, especialmente las tierras bajas, porque son muchos grupos indígenas y son pocos habitantes. ¿Ve? En contraposición, según el censo del 2012, los quechuas son más de 1 millón. Los que se identifican como quechuas son más de 1 millón. Los aymaras son como 900.000. Y les decía hace rato, el grupo con mayor cantidad de habitantes de las tierras bajas son los chiquitanos, 80.000 contra 900.000 o 1 millón, es pues mucha la diferencia. ¿Ven? Esto es. ¿Sí?
Esa es la cuestión. Después, otro grupo, esto digamos, les decía, eso es lo más común, eso es lo que más se ve. Hay una segunda situación donde hay grupos de intensa aculturación, es decir, donde la sociedad dominante entra con mucha más fuerza y está empezando a desaparecer la cultura local, ¿sí? Por ejemplo, uno va hacia Guarayos, no sé si alguno de ustedes conoce Ascensión de Guarayos, ¿no? Entonces, en el mercado, en la parte central del pueblo, no hay pues los guarayos. Los guarayos están en las márgenes del pueblo, ¿ven? Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Que la gente, que los blancos o los no indígenas se asentaron en toda esta zona y empezaron a, qué sé yo, como son mayoría, empezaron a dominar a los guarayos, a los nativos. Lo mismo pasa en San Javier, ¿no? En San Javier es la cosa más grave, porque yo no creo que haya cambiado, más bien se ha debido incrementar, digo yo, porque cuando yo iba a finales de la década de los años 90, del siglo pasado, ¿no? Entonces, los ganaderos de San Javier tienen un restaurante ahí en plena plaza, pero los indígenas tenían prohibida la entrada al restaurante de los ganaderos, aunque tuvieran plata, pero tenían prohibida la entrada. ¿Por qué? Porque eran indígenas. ¿Ven? Esto es. Entonces siempre hay este proceso fuerte, ¿no? Después hay otros grupos como los Baures y los Moxos, que en la época colonial los han fusionado, es decir, los han mezclado ahí, ¿sí? Los han mezclado de tal manera que en la actualidad casi nadie habla su propio idioma. Hablan más el castellano, pero el propio idioma como que desapareció. Y los antropólogos dicen, cuando desaparece el idioma de un pueblo, es como que el alma de ese pueblo ya murió. ¿Sí? El idioma es como la esencia. Muere eso, es que este pueblo está destinado a desaparecer. Entonces, de ahí un reto grande, si quieren, de los antropólogos y especialmente los lingüistas de recuperar las lenguas de los diferentes pueblos. Porque con eso le da vitalidad, ¿eh? Es lo que se está haciendo en la chiquitanía, les decía, ahora se está enseñando el bésiro, ni siquiera se habla de la lengua chiquitana, se habla del bésiro, pero enseñarles a todos de la misma manera, como para que el de San Javier vaya a San José y hablen en el bésiro y se entiendan perfectamente. ¿Ven? Hay otro grupo pequeño donde hay que están misionados, especialmente en el norte, en el Chapare en el Chapare Cochabambino, hay todavía gente que está misionada, ¿sí? Entonces, que han tomado el contacto con la sociedad dominante de manera tardía y quienes se hicieron cargo de estos grupos, ¿no? Los misioneros, ya sea de la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica. Entonces, de la Iglesia Católica, ahí están, qué sé yo, por ejemplo, ahí los redentoristas suizos, ¿no? Estaban en la época colonial los franciscanos, estaban los jesuitas, ¿no? De la Iglesia Evangélica hay dos instituciones importantes que todavía tienen vigencia en la actualidad también. La misión Nuevas Tribus, ¿sí? Y luego el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Otra vez, la Iglesia Evangélica tenía esas dos instituciones, ¿no? El Instituto Lingüístico de Verano y la misión Nuevas Tribus, ¿sí? Que supuestamente tenían que ayudar a cuidar a la gente, pero otra vez el cuidar siempre es entre comillas, porque se le dice, te olvidas de tu Dios y tienes que aprender del Dios católico, ¿no? O del Dios que creen los evangélicos. ¿Ven? Entonces, entonces ahí hay un proceso fuerte de aculturación. Entonces, por ejemplo, en el texto van a encontrar los mocetenes, antes era una misión franciscana y luego se hicieron cargo de los mocetenes, los redentoristas suizos. Eso están en el Beni. Los chimanes, que están por el Tibnis, ¿sí? La misión redentorista suiza.
Los Chacobo, el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Los sirionos, ellos están con la iglesia cuadrangular, ¿sí? Los yuquises con la misión Nuevas Tribus. Los ayoreos primero estaban con los franciscanos y luego con la misión Nuevas Tribus. ¿Ven? Esto es, ¿no? Sí, entonces todavía hay grupos que están así. Y se cometieron varios delitos. Imagínense con los yuquises. Los yuki, les decía antes, eran cazadores, pescadores, recolectores. Vinieron la misión Nuevas Tribus, entonces les sacó de su hábitat, de su territorio y los llevó a otro lugar. Les dijeron, ahora cultiven aquí y viven aquí. O nosotros les vamos a enseñar a cultivar la tierra, pero van a vivir aquí. Pero el yuki, por definición, pues era cazador, pescador, recolector, ¿ve? Entonces el yuki que se convirtió en la actualidad en un tipo vicioso y mal visto por los otros grupos étnicos. En el Chapare, cuando ven a los yuquises, todo el mundo escapa porque dicen que son ladrones, son, qué sé yo, son drogadictos, ¿no? Y las mujeres se prostituyen y todas estas historias. Lo mismo pasa en Santa Cruz con los ayoreos, ¿no? El ayoreo siempre es el malo, que las mujeres se prostituyen, de todas esas historias. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque se los sacó de su manera de vivir, se los llevó, se los forzó a vivir de otra manera totalmente diferente y ahí tenemos el resultado. ¿Ven? Y algunos ayoreos llegaron a vivir a la ciudad de Santa Cruz por X motivos. Y había una temporada, más o menos, ¿qué año? El 2000, el 2004, por ahí, 2005, que el Comité Cívico Femenino Pro Santa Cruz decía, hay que sacarlas a las ayoreas, hay que sacarlas a las que vienen del norte potosino, porque afean la ciudad, dijeron. Pues. Afean la ciudad. Entonces hubo también voces que defendían, pues son bolivianos como cualquier otro, tienen derecho pues a vivir por aquí, a venir a las ciudades. Ahora que su forma de vivir sea totalmente diferente es otro cuento, ¿eh? Pero había esto. El cuarto grupo van a ser grupos selvícolas pequeños pero autónomos, es decir, de diferentes grupos étnicos que evitan el contacto con los blancos, lo que les decía hace rato, ¿no? Yuracarés. Yo no sé si alguno de ustedes viajó pues de Santa Cruz hacia Cochabamba. Cuando uno empieza a subir hacia, ¿cómo se llama? Pues esta parte, ya me olvidé, pues, como ya no viajamos, donde se derrumba siempre, donde empieza a subir de Villa Tunari, hay montañas llenas de vegetación. Entonces las malas lenguas dicen que por ahí hay grupos, digamos, pequeños grupos de yuracarés que evitan el contacto con los blancos. Y si hay contacto con los blancos, ¿y por qué sabemos esto? Porque hay algunos que se toparon con ellos, ¿no? Entonces, los yuracares salen a buscar a los blancos por dos elementos esenciales para ellos. La sal, porque no hay sal pues en la selva, y aunque ustedes no me crean, pues nuestro organismo necesita un porcentaje de sal. Entonces, ellos necesitan sal e instrumentos de metal, machetes, hachas, cuchillos, lo que ustedes quieran. Por eso vienen y toman contacto con los blancos. Por eso sabemos que hay grupos que evitan el contacto con los blancos, pero llega un momento en que también necesitan hacer intercambios con los blancos. ¿Ven? Entonces ahí están, ¿no? Hay otros grupos que de algunos no se sabe nada, porque se sabe que existen, ¿por qué? Porque se toparon con los blancos, pero que no se sabe más porque ellos escapan, ¿no? Escapan del contacto con los blancos. Había una experiencia bonita, pero yo no sé en qué quedó. Había un grupo de ayoreos que decían que de manera voluntaria querían aislarse y que los blancos o que las leyes bolivianas les tengan el debido respeto a ellos con las decisiones que tomen, que estaban tomando. Que tenían, ellos decían, de manera voluntaria queremos irnos al monte y que los blancos no vengan a molestarnos y que esa decisión sea respetada por las leyes bolivianas. Si había un grupo de ayoreos que se querían ir por la carretera hacia San José, por Rincón del Tigre, no sé cómo se llama, pero por ahí. Decían, tenían un territorio, decían, ahí nos queremos ir, pero no queremos ser molestados por los blancos y queremos vivir
como vivían nuestros antepasados. ¿Ven? Esto es lo interesante. Preguntas o comentarios que quieran hacer ustedes sobre los dos capítulos. Para los que se conectaron recién, les decía, este es nuestro último día de clases. Les voy a dar un trabajo práctico más para que sean 7 más el que tienen que defender o los que ya defendieron, con eso son 8. El grupo grande del B2 ya hizo todo eso, entonces para que estemos en igualdad de condiciones y ya luego nos tenemos que ver nomás ya en los exámenes. Pero ya saben, los exámenes siempre van a, todos los 4 exámenes van a ser por Classroom. Y ya tienen el código de acceso también, así que es que yo espero que ustedes se preparen, que lean, que escuchen los audios. Les mandé el texto por PDF. Los que quieran van a comprarse el texto. Si quieren, les vuelvo a mandar el teléfono de la fotocopiadora para por si acaso, ¿no? Entonces, esto es. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Sí, dicen, eso que dicen es decisión propia si que el gobierno le acepte Ajá. esta interna. Es lo mismo como lo del TIMNIS, que No, no, también, no. El TIMNIS es otra historia. El TIMNIS quiere decir Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure. ya, ¿Ya? Entonces, allí hay gente que vive, que siempre ha vivido por ahí. sí. ¿Ya? Eso es una historia. Entonces, que siempre Después, han vivido. Entonces, lo de eh, los ayoreos era un grupo de ayoreos, incluso que, digamos, estaban en contacto con la gente blanca, todo. Ellos dijeron, de manera voluntaria, nosotros nos queremos aislar. ¿Sí? De manera voluntaria. No queremos saber nada de los blancos. Y nosotros queremos vivir como vivieron nuestros antepasados. ¿Ven? Esto es. ¿Y cómo? Lo del Timnis, el miércoles lo vamos a discutir y porque tienen que exponer, hay 2 grupos todavía que tienen que exponer sobre los territorios indígenas y el Timnis, porque lo del Timnis es un tema bien interesante, ¿no? Porque yo digo, el Timnis es como un monstruo de 2 cabezas. ¿Por qué les Cuando quieren, se muestran como parque y cuando quieren, se muestran como territorio. Porque son 2 conceptos totalmente diferentes. Territorio donde habitan indígenas. Si tuviera que ser solamente parque, todos los indígenas que hay en el Timnis deberían irse. Porque ya? parque es una reserva natural donde no hay indígenas, no hay gente, ahí solamente hay animales. ¿Sí? Entonces, por eso, Timnis quiere decir territorio indígena y parque nacional y Siboru Secure. Entonces, ahí hay un conflicto de conceptos y todo, ¿no? Entonces, hubo un pleito interesante con las marchas, por la carretera que se quería hacer de Cochabamba hacia Trinidad, todas estas historias. ¿Ven? Entonces, Una consulta más, dicen, sí, adelante. y nunca les preguntó a los chiquitanos cómo formaron su lengua así, aparte. No, pues por eso te digo, sí, las lenguas se fue mezclando. Ah, ya. Imagínense lo que les decía, en la misión de Concepción, 8 grupos étnicos, ¿sí? Y 7 tenían que aprender la lengua del otro. Tenían que aprender 2 lenguas, la del grupo indígena y la lengua que hablaban los españoles, los jesuitas. Entonces, por eso les digo, cada cual aprendió como pudo, pues. Que cuando se fueron los jesuitas de la zona, entonces empezaron a hablar el chiquitano, pero con San Javier ya no se entendían, porque todo lo mezclaron. ¿Sí? Ha sido una mezcla total. Y Y ustedes dijeron, recién en estas épocas se está intentando unificar esa lengua. usted dijo en los audios que habían no sé qué grupo hablaba muy rápido, dijo. ¿Cuáles No, pues eran? son los guaraníes y Ah, los guarayos. Hablan como metralleta. Yo no sé si alguno de ustedes se topó con ellos, pero hablan rapidito y además hablan con la nariz. ¿cómo Es es decir, eso? las palabras tienen que ser, son nasales.
¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como por ejemplo, Urubichá. Nosotros decimos Urubichá, el pueblo de Urubichá, pero ellos hablan como Urubiñá. Ña, así tienen que acabar, ¿sí? Nosotros decimos Yaguarú, pero ellos hablan Yaguanú, algo así. Como el apóstrofe del quechua, así, cara esa. Claro, algo así, pero sus terminaciones siempre son con la nariz. Ah, ¿Ven? Por eso el padre Javier Albó, el que dirigió todo este texto que el que estamos leyendo, él decía, ¿no? Si a un guaraní y a un guarayo les ponemos frente a frente, les hacemos hablar como si fueran como tarijeños, así lentito, se entiende, se entenderían, dice él. Sí, se entenderían, pero como hablan rapidito, no, pues difíciles, ¿no? Sí, entonces yo les contaba mis anécdotas, pues, ¿no? Yo de lo único que hace 20 años yo estaba paseando por ahí por los pueblos guarayos, lo único que aprendí y hasta ahora no me acuerdo de los guarayos es guaripoche, ¿qué significa? no hay plata. Porque me pedían plata para todo, ¿no? Tenían que ir no sé qué, que tenían que hacer fiesta. Yo trabajaba en una institución, pero no era pues banquero yo, ¿no? Entonces tenía que llamar a mi director para que me autorice si puedo darles o no, pero para todo era plata. Entonces lo único que me aprendí del guarayo es guaripoche. Guaripoche, guaripoche, les decía. No hay plata. Y al final viven bien o no, porque no hay condiciones, digamos, Pero hospital, eso de nada. vivir bien también, todo depende de la concepción que tú tengas. Ah, Claro, si para vos es vivir bien, tener plata, tener tu auto, ¿no? Para otros vivir bien es tener un pauichi y su comida y ya está. ¿Eh? y las condiciones sanitarias, digamos, algo, por ejemplo, de tener por lo menos un doctor o además de doctor naturista, ¿no? ¿Hay de Sí, eso? pues hay, ¿sí? Ah, Y hay una anécdota más. Digamos, en la ciudad, en Santa Cruz, es correcto, en los colegios, ¿no? Se hacía charlas sobre educación sexual, ¿no? Para evitar los embarazos no deseados. En los colegios se hacían charlas de educación sexual, ¿sí? Entonces, una vez fueron hacia Urubichá, al pueblo, a hacer charlas de la ciudad de Santa Cruz, a hacer charlas sobre educación sexual, ¿sí? Y la gente lo interpretó de otra manera. Dice, ¿cómo? ¿cómo? Es decir, en el colegio casi todas las chicas de la promoción estaban embarazadas, Uh, ¿no? Y en la ciudad se hace eso para evitar embarazos, pues, ¿no ven? Pero ya el efecto fue contrario. Licenciado, buenas noches, disculpe. Sí, buenas. Eh, ¿Se puede decir entonces que por enseñarle se le llevó un conocimiento, o sea, que le abrieron la mente de cómo hacerlo, ¿no es cierto? Claro, claro, pero Eso, claro, esa es la idea, sí, porque aquí la idea en la ciudad es que evitar los embarazos. Pero la concepción de la gente era diferente allá, pues lo interpretaron a la inversa, ¿no? Más bien es decir, láncense al éxito, claro, ¿no? claro. Entonces, hasta donde no llegó, como decir, hasta donde no llegó esa parte de la ciencia, todo estaba bien. Una vez llega ese conocimiento que era para bien, entonces ellos lo vieron así como que esto era lo que necesitábamos, pero no se sabía cómo, No, no, ¿no es no, cierto? más bien lo que llevamos de aquí les causó un mal, les dio un Mala resultado impresión. negativo, porque ellos decían, a mí me decían, ¿no? Si tu institución va a venir a hablar de aquí de educación sexual, a mí me decían, mejor váyanse, porque les vamos a votar, no queremos que hablen. Y ahí me contaron pues la historia, porque ellos no querían que se hable de educación sexual. Porque ellos me dijeron, vinieron unos, dieron la charla a los chicos en el colegio y toditos se embarazaron, ¿no? Porque lo normal es que una o dos se embaracen, sí, era parte de la vida, decían, pero no pues todas. Entonces la reflexión tiene que ser que si nosotros queremos ayudar, tenemos que aprender un poco pues de la gente, de su concepción de vida, ¿no?
de sus costumbres, de sus tradiciones para llevar algo que les haga, que haga un efecto positivo. ¿Ven? En este caso, la experiencia ha sido un efecto negativo, pues todas las mujeres, las chicas se embarazaron. ¿Ven? Se generó un pleito ahí. Entonces, esto es, ¿eh? Es como, Nosotros de la ciudad tenemos un criterio y la gente del campo tiene otro criterio. Lo que decía el compañero, y tienen condiciones de vivir, todo depende de qué entendamos por eso también. En la ciudad pues, uno quiere tener plata, quiere tener una buena casa, ¿no? Quiere tener un buen auto. Esa es una condición buena para vivir, pero en el campo tienen otros criterios. Y ahí es donde tenemos que cuidar nosotros. Y ustedes como psicólogas y psicólogos tienen que cuidar eso también. La idea es de que su conocimiento sea un aporte positivo, no que vayan a destruir a las familias, ¿no? Eso no, ese es el asunto. ¿Ven? Cómo ustedes llevan su conocimiento para que a la gente les sirva. Esa es la idea. ¿Alguien más? Dicen, sí, buenas noches. El tema Sí, de las exposiciones grupales, sí. ¿por qué tema va? Disculpe. La Ya, anterior clase no me pude conectar y cuando llegué creo que ya había me pasado faltan las dos últimas, ¿no? Hacia que son territorios indígenas y las marchas indígenas. Los dos últimos grupos. Entonces, a los ¿No hay demás, la posibilidad de volver a exponer, Licen? no sé, a ver, ¿tú en qué tema estabas, por ejemplo? El... Ah, tú tendrías que estar en el sindicato campesino, en algo de eso, ¿no? No sé, mire, por si acaso les digo a los que no pudieron defender su trabajo, por si acaso, conéctense el miércoles, ¿sí? Ya, El miércoles, si me da tiempo, les voy a dar un tiempito para que ustedes puedan defender. Sí, pero el por miércoles. favor, Licen. Ya. Pues, Listen, sí, disculpe, le habla Justiniano. A ya, mí me había dicho de que el miércoles ya me había dado la mano, el dedo arriba, por así decirlo, para exponer porque me chipé de horario ya, y yo me conecté a las 6 casi. ya, ya, Y pues si quería me preguntarle, comprometí. Si me sí, comprometí, pues ni modo, tengo que hacerte, tienes que recordarme, pero el ya, miércoles. por eso mismo le pregunto para hacerles recordatorio y Ujú. si voy a exponer al principio No, no, o voy a esperar a que todos expongan los al que final. faltan. O sea, yo tengo 15 minutos con un grupo y 15 minutos con el otro. Y Dicen, después. ¿por qué no les da después de que acabe la exposición cuando va a ir Claro, a comenzar, No, pues ¿no? por eso, acabamos los dos grupos y todos los que vienen después. Porque hay una compañera, por ejemplo, que me habló incluso antes de la exposición, porque ella me dijo que estaba de viaje de urgencia y no me acuerdo cómo se llama, pero le he dicho también que esté para el miércoles. Pero primero voy a hacer las defensas de los grupos que corresponden y después normal, con ustedes. ¿Les ya. parece? Ya. Perfecto, claro, hay que respetar. Sí, ¿Sí? me parece, Lisa. Gracias. ¿Ya? Entonces, quedamos así. Que les Sí, vaya Lisa. bien. Mañana les voy a mandar el último práctico y ya después nomás ya nos tenemos que topar en los exámenes y qué más. Y eso, cualquier duda, no hagan problema, me escriben nomás. Dicen, le enviamos sobre las marchas indígenas, lo ha revisado, ¿no? Claro. Ah, Y ya, eso ya. lo tienen que defender, pues, Sí, el sí, sí. miércoles, Quería saber. Ya, Lisa, gracias. ¿sí? Entonces, que les vaya bien. Nos vemos Hasta luego, Lisa. y hasta cuídense. luego, Lisa. Chao, chao. Chao, nos vemos.